Hola, acá estamos en un nuevo podcast de los temas de la literatura. Ya van 8 con este. Y bueno, hoy nos proponíamos con Gabriel, que lo tengo acá. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola Alberto. Nos proponíamos empezar a hablar de uno de los temas, quizás centrales desde el punto de vista filosófico, literario, artístico, humano, que es el tema de la libertad. Yo siempre consideramos, inclusive creo que lo hemos hablado en uno de los primeros podcasts, que la lectura sirve, entre tantas otras cosas, para generar un criterio propio sobre diferentes temas. Y la libertad empieza, entre otras cosas, no solo por eso, por pensar desde uno mismo, digamos, ¿no? Por empezar a ver con los propios ojos y no con ojos prestados. El famoso dictamen de Heidegger del se y el uno, ¿no? Del se dice o del pensar por uno, ¿no? En general uno, o muchos, entre los cuales me incluyo a veces, habla por boca de ganso, como se dice burdamente en la Argentina, y copia sin procesar intelectualmente aquello que supone que está bien decir, o se supone que está bien pensar, o se supone que está bien opinar respecto a tal o cual tema. Así que bueno, la idea es definir de alguna manera qué es o qué consideramos nosotros, con las diferencias que podamos tener del caso respecto a la libertad, relacionarla con el arte en general y relacionarla específicamente con la literatura. ¿Por dónde empezamos, Gabriel? Sí, bueno, es un tema inconmensurable y me parece que debiéramos acotarlo a la libertad en el arte, porque Bien. bueno, por supuesto Sí. que tiene vasos comunicantes con el resto de las libertades y es imposible desvincular la libertad en el arte con la libertad en la vida, pero precisamente, ¿no? Siempre cuando pienso en la libertad pienso en uno de los últimos reportajes que le hicieron a una mujer que era escritora además, pero fue una mujer paradigmática, digamos, una figura trascendente en nuestra patria, que fue Alicia Moro de Justo, ¿no? A los 100 años, Antonio Carrizo le hacía un reportaje y le decía: usted luchó por la libertad. No sé qué es la libertad, decía ella, ¿no? Yo creo que he sido libre y que he luchado por la libertad, pero es muy difícil, a lo mejor me he engañado y no he sido libre. Es muy difícil saber si somos libres. En todo caso, la libertad, como los bienes más elevados, debe ser un horizonte en pos del cual caminamos, un desideratum. Y es un desideratum, lo es, no debe ser, es un desideratum en el arte, y en la literatura y en todas las artes. El artista es, por excelencia, un individuo libre. Nadie puede crear con un corset, por eso todos los totalitarismos de la historia, incluso algunos con los que hasta moralmente uno en algún momento de la juventud revolucionaria podría haber coincidido, digo, como el realismo socialista, dieron de los periodos más pobres del arte. Es decir, al arte no se le puede poner un corset. El artista, el acto mismo creador, es un acto extremo de libertad, que por supuesto que parte de todos los condicionamientos que el sujeto histórico que encarna ese artista tiene desde ya, el espíritu de época, su formación, su condición de clase, su momento histórico, desde ya. Pero el desideratum es la libertad. Él debe sentirse al menos libre, él o ella, el artista debe sentirse por excelencia libre para poder crear. Y digo, hemos hablado en el programa anterior de estas libertades que conquista el artista paulatinamente, la de su técnica, la de su oficio, la de su conciencia, la libertad de conciencia. Digo, porque uno dice, pero claro, pero todo artista parte de la libertad de conciencia, es obvio, no. Y menos en esta época de corrección política, claro, donde todo lo que podemos decir puede estar aún como hecho estético, porque ni siquiera es un hecho ético, no es que un artista dice en una tribuna o en una trinchera lo que no, lo dice es un hecho estético, no compromete la verdad histórica, sino solo la verdad estética, y sin embargo aún así debe ser políticamente correcto, porque si no, tergiversado, condenado, duramente criticado. Entonces esa libertad de conciencia es fundamental. Un artista puede permitirse desde el punto de vista estético ser políticamente incorrecto, y la última libertad, la del estilo, la singularidad del estilo, el hecho de
liberarse de toda amarra hasta donde es posible, de condicionamiento y ser el mismo. Bien. Me quedé con dos cositas que de tu comentario que coincido plenamente. Me parece que, por supuesto que el artista debe ser libre. Me parece que ¿cómo decirlo? La correctez política hace que haya como censuras previas y que haya mucha autocensura. Y que la peor censura de estos tiempos no es aquella que el gobernante o el inquisidor o el monarca prohíbe per se de antemano en una lista de cosas que no se pueden hacer, no se pueden pensar o no se pueden decir, sino el medio cultural al que hacíamos referencia previamente. Y me parece que sí hay artistas o pseudoartistas o pretendientes artistas que caen en esa trampa de la correctez. Y por otro lado, otra cosa que se me ocurrió para charlar, no porque vos la hayas dicho, pero la dejaste como picando, es discutir, conversar, polemizar sobre el concepto de libertad en aquel que consume arte, en el lector, vamos a decirlo para ceñirnos al tema, a la cuestión estrictamente literaria. Es decir, no solamente al creador, que de por sí la necesita, vive de ella y es prácticamente imprescindible un artista, la libertad para un artista, sino cómo funciona este tema de la libertad para el lector. Para el lector de ficciones, el lector de poemas, el lector de ensayo, el lector. ¿Asiduo lector o ocasional lector? Bueno, yo creo que es más difícil todavía porque en realidad el acto de ir hacia una obra de arte, hacia un libro, hacia una lectura, es en sí mismo un acto de libertad, aunque parezca ingenuo y obvio, porque en un mundo de aturdimiento, de condicionamientos, de sugestiones múltiples que bombardean al individuo a través de infinitos canales, de este ecosistema comunicativo, el permitirse un tiempo privado, un tiempo propio, que lo lleve a un individuo hacia un libro, hacia el silencio previo que exige abordar una lectura, ella en sí misma un acto de libertad. Es decir, independizarse de ese sistema, de ese ecosistema comunicativo que pretende arriarlo, manipularlo a través de sus sugestiones, y decir, corto aquí y leo a Borges. Absolutamente anacrónico. O leo a Lugones, o leo a Quevedo, o leo a Shakespeare, o leo... Es ya en sí mismo un acto de libertad. Ahora después habría una segunda libertad, que es la elección de esa lectura. ¿Qué leo y cómo lo leo? ¿Con qué prejuicio abordo esta lectura? ¿Con qué condicionamiento o corrección política o incorrección política me permito? Lo dice Kundera. Recomendamos libros, es nuestra tarea también. Sí, claro. Un encuentro, Los testamentos traicionados, el arte de la novela, 3 libros de ensayo de Kundera, al que me refiero ahora puntualmente es un encuentro, donde él precisamente habla de las listas negras, de los escritores, y esto era muy parisino, muy francés, de los salones de París del mitad del siglo XX y de final del siglo XX, donde se urdían las listas negras, las listas de oro, es decir, quién entraba o salía, Cioran entraba y salía de la lista de oro, pasaba a la lista negra, porque la corrección política permitía o condenaba, no con una censura de un régimen totalitario, por supuesto, Francia, la República Francesa es uno de los países más libres que se edita todo, pero era mal visto leer a tal o mencionar en un salón, en una tertulia literaria, a tal o cual autor, porque había caído había caído en la lista negra. Bueno, este prejuicio que es la muerte del arte, la muerte de la lectura, porque nos perdemos lo más importante, digamos, que es justamente la diversidad de pensamiento, y caemos en esto, además, en ese... ¿El lector carga con ese prejuicio o con algún tipo de prejuicio? Sobre de condicionamiento, claro, de que hay que leer esto o hay que leer aquello, o esto está mal leerlo, o este autor ya cayó en la lista negra, es un autor... Bueno, en nuestro país ha ocurrido, desde Marechal hasta... alternativamente, ¿no? Es decir, cierto signo condenaba a este escritor o a este artista y otro signo político condenaba al otro y siempre escuchábamos, bueno, se banalizaba con esto, Hugo del Carril o Libertad Lamarque. Bueno, ojalá viviéramos en un mundo donde lo pudiéramos escuchar a los dos, claro, del mismo modo. Los hemos visto en muchas películas juntos. Juntos, además. Y ellos no tenían ese problema. No, seguramente que no. Y así ocurrió con Borges o con tantísimos otros escritores, o con Marechal, que injustamente un escritor que tuvo, digamos, cierta
cierta sombra sobre él durante mucho tiempo, o no tuvo la difusión que merecía, era un escritor Claro, pero en el caso de Marechal, perdón que te interrumpa, en Sí. el caso de Marechal había, un poco tácitamente, pero un poco implícitamente también, había como una prohibición, digamos, era como vox populi esa prohibición. Claro. Hoy en día funciona más esta cosa intuitiva que la corrección política diseña Es peor. de alguna manera, que es mucho peor, es mucho más esclavizante. Porque está invisibilizada. El otro sabía en la Resistencia, leía un librito de Marechal. El problema es que esa prohibición se volvió interior, sí, en el caso que vos decís. Es decir, cuando la corrección Ya política... somos esclavos sin darnos cuenta. Sin darnos digamos. cuenta. Es decir, tenemos la cadena, estamos en el yugo y no nos damos cuenta que... Porque el que tiene el yugo y sabe que tiene el yugo, lo único que piensa es en liberarse. Claro. El otro que lo tiene y no se da cuenta, O vive esclavo. o cómo crear a partir de ese yugo, De pero ese sabiendo yugo. que lo tiene. digamos. Que lo tiene, cómo cortar esa cadena. Claro. Nadie arrastra un yugo contento. Claro. El problema es el que lo arrastra sin saber que lo arrastra. Claro. Hay un latiguillo, no, un latiguillo no es un comentario común entre alumnos y allegados que representa un poco estos condicionamientos de la corrección política ante la lectura. Terminás de leer un poema de Marechal o un poema de Silvino Campos, del mismo Borges, o un cuento, o un ensayo más todavía, y una primera opinión, no estoy de acuerdo con esto. Como si, digamos, como si fuera una trivia, digamos. Un partido Como si político. le pongo a favor o en contra, verdadero o falso, digamos. Y no, hay ya en la actitud frente a la lectura un recorte propio de la libertad, o de la libertad propia, mejor dicho, de quien ejerce la lectura, que no se deja entregar, digamos, que per se sabe, o consciente o inconscientemente sabe que eso no le va a agregar nada, más que darle la razón o no darle la razón. Es decir, o que va, porque ya no es yo estoy de acuerdo con, sino este texto está de acuerdo conmigo, como esta falsa subjetividad de la época en la que vivimos. A mí eso me preocupa mucho y eso se ve mucho. Primero, porque se simplifica textos que son de por sí complejos, paradojales, que no están... Que no pueden reducirse. Que no se pueden reducir ni Claro. siquiera a una mera opinión. Pero como en algún lugar lo poco que se penetra en el texto es en esa superficialidad hay una mirada que sobresale, uno se queda inmediatamente con esa mirada, la reduce a una oración, esa oración en idea, esa idea coincide o no coincide conmigo, y esto tiene que ver con la libertad humana en general, pero con la libertad como lectores, ¿no? Y con el criterio propio, porque el criterio propio es el que, digamos, para pelearnos con Borges, tenemos que profundizar a Borges, digamos. Bueno, yo te iba a decir esto. Ese condicionamiento es el primer obstáculo para entrar a una lectura, en serio. Claro. Para entrar en serio a esa lectura, porque cuando hablamos de reducción, de simplificación, que lo hacen muy bien algunos comunicadores sociales, que es su expertise, digamos, ¿no? Tomar la complejidad de un tema y simplificarla en un speech, en un eslogan. Y eso lo primero que hace es mata la verdad intrínseca de ese texto, la banaliza, la empobrece o directamente la deforma tanto que es imposible reconocerla, porque a veces, y esto digo, vale positiva y negativamente, cuando hay un adversario, en todo aspecto, estético o político, lo peor que podemos hacerlo es satanizarlo, reducirlo, porque dejamos de reconocerlo. Claro. Lo desnaturalizamos a tal punto de caricatura, que ya no es eso. Claro. Entonces, y nos caricaturizamos nosotros mismos en esa paupérrima comprensión de ese texto. Es decir, siempre que abordemos un texto para identificarnos con él, para polemizar estética o éticamente con él, porque en toda estética hay una ética, eso es inevitable, tampoco podemos sustraer al libro o al texto literario o al arte en general de toda ética, porque en toda estética hay una ética, si no podemos purificarlo y está más no trasciende a la ética, pero el abordaje debe ser siempre con la libertad, esta palabra mágica, con la libertad suficiente para penetrar realmente en el texto, para ver su paradoja. Claro. Sus contradicciones intrínsecas que lo enriquecen, su complejidad, que lo hace mucho más que una idea, que una reducción, que un reduccionismo a un eslogan o un speech político que tiene que ver con el espíritu de época, con la corrección política, con el que podemos coincidir o no. Sí, con respecto a esto, me acuerdo de las charlas anteriores sobre la tradición y sobre el orden,
¿no? La tradición como ejemplo de orden que podemos, conociéndolo, transgredirlo o moverlo del lugar para de alguna manera volver a encadenarnos con esa tradición y seguir hacia adelante. Y siempre me interesa algo que dice Fareta con respecto a la tradición, que la tradición es lo más vivo del mundo, digamos, no es algo, a veces tradición se corre a tradicionalista o a tradicional y parece como que es algo pétreo, momificado, que un fósil. Quedó, un fósil, y es lo más vivo que hay, digamos, es algo que no puede dejar de existir, dice él, ¿no? Y con respecto a esto, esta idea de orden, que es lo que nos permite, justamente, qué es lo que le permite al artista complejizar un tema, porque el artista mismo está planteando, no necesariamente una contradicción, pero está planteando algo complejo, se está preguntando cosas, no está dando respuestas, no está contestando un cuestionario, y nos está hablando de cosas, digamos, muchas veces, en lugar de apuntar a cuestiones esenciales, tradicionales, míticas, históricas o relacionadas directamente con la condición humana que nos llevan directamente a la tragedia griega, que me parece que son las más interesantes, vamos a buscar la mera opinión. Y en general los grandes escritores, de derecha, de izquierda, del centro, del siglo pasado, de este siglo, que escriban en castellano o en otros idiomas, los grandes escritores están mucho más preocupados por aquellas cosas que no se han resuelto que por aquellas que se supone que se han resuelto, ¿no? Esta cuestión de, hablábamos unos podcasts atrás de Antígona, o de determinadas contradicciones que nos plantean algo que no se puede resolver y que tenemos que seguir hablando de eso porque tenemos que seguir dándole vueltas a eso porque no se puede resolver porque somos así. Digamos, no podemos resolver la muerte. Entonces, cuando hablamos de la muerte, no estamos hablando de características ni banales, ni superficiales, ni nada. Estamos hablando de algo trágico, de nuestra propia finitud. Que si verdaderamente profundizamos, nos damos cuenta, por lo pronto, en una primera instancia, lo importante de la vida. ¿Y lo importante de la vida para qué? ¿No? Para preguntarnos cosas, bueno. Bueno, es que el escritor, en realidad, por eso digo que a mí también me cuesta incluso caracterizar un escritor como derecha, de izquierda, porque ya esa palabra, los términos de derecha y izquierda, vos sabés que yo casi no dicen nada. Ya no dicen nada. Pero aún en la época en la que todavía decían, vemos paradojas, porque claro, todo escritor, todo gran escritor, como todo gran artista y escritor de dramaturgia, como Beckett, dejan una parte de su texto indeterminado, a la polisemia del espectador o del lector, librado a la polisemia del lector y a la polisemia que en sí misma tiene toda obra artística o todo libro o toda escritura, para decirlo en términos más filosóficos o psicoanalíticos. Toda escritura es por excelencia y por definición polisémica. Admite no solo varios significados y a veces antitéticos para el lector, sino aún para el creador, claro, que no sabe qué le ha sido dado escribir en última instancia, que no controla, que no puede, que no debe pretender controlar en extremo su discurso poético. A Beckett le preguntaban, poco antes de morir en París, 40 años después de haber estrenado Esperando a Godot, ¿pero quién es Godot? ¿Qué sé yo?, decía él. No sé quién es Godot. ¿Quién es Godot para vos en esto de Esperando a Godot? ¿Qué espera cada uno? La vida, la realización, la muerte, la felicidad, Dios. No sé quién es Godot para vos. Yo creé esta obra. Y Esperando a Godot. Esto vale para la ficción, la lírica, como para el ensayo también. Pero también. Que se supone que es como más... Sí, más riguroso o que busca un sentido intenta demostrar algo, claro. No, aún en el ensayo. Aún en el ensayo. Abre... A ver, un texto se lee en su dimensión textual, en su dimensión intertextual y en su dimensión contextual. Es decir, y estas tres dimensiones están siempre en juego. En el cine hablamos de fuera de campo, sí, sí. ¿No? Bueno, todo texto toda escritura es textual, intertextual y contextual. Y esto que no está determinado, que está implícito pero que no es explícito, abre un terreno donde el lector, con su propia mirada, con su propia subjetividad, con su propio paradigma cultural, completa y termina de construir. El hecho estético se construye siempre en la mirada del destinatario. Entonces me parece que, y con esta libertad,
volviendo al tema que nos ocupaba hoy, me parece que debe abordarse un hecho estético. Bien. A mí pero bueno, lo seguimos en el próximo, pero me quedó esta idea de completar la obra. El lector completa la obra, el contemplador, el espectador, bueno, depende el arte en cuestión, pero aquel que lee el libro completa aquello que de alguna manera se nos da como una mitad y nosotros tenemos que poner la otra. Pero me interesó también otra cosa y más, que está más relacionado con la libertad, para seguirlo en el próximo podcast. No sé si para cerrar el tema de la libertad o para por lo menos para continuarlo, que es esta idea de el propio paradigma cultural, dijiste vos, respecto al autor que se expresa desde un lugar. Y cómo ese paradigma cultural crecientemente en este mundo de la censura liberal solapada. En nombre de la libertad. En nombre de la libertad. ¿Cuánto de ese paradigma cultural, más allá de, sin discutir, por supuesto, todo lo que hablamos antes de la paradoja, de lo complejo, de los diferentes niveles, y de que ni siquiera el propio artista va a saber nunca, ni supo nunca, ni Dante, ni Shakespeare, ni nosotros, digamos, la totalidad de lo que está comunicando. Más allá de eso, que es cierto y que estamos de acuerdo, ¿cuánto de ese paradigma cultural, cuál es la relación entre ese paradigma cultural y la libertad? Porque el paradigma cultural no solo está en el escritor, sino está en el lector. Vamos a hablar de un lector asiduo, de un lector comprometido, de un lector que no dice estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esto, sino de cómo lee eso o cómo busca esos elementos y qué puntos de unión todavía. Porque el otro día hablábamos de este tema de las limitaciones, no sé cómo decirlo, me parece que lo vamos a dejar para el próximo programa, pero cómo nosotros abordamos la lectura, cómo el escritor escribe o cómo el escritor aborda o arriba su estilo, cómo nosotros abordamos la lectura a partir de determinados supuestos o de determinados prejuicios o de determinadas... me parece que el arte es ese lugar, que por supuesto antes no era privilegio del arte, pero hoy es casi privilegio del arte, ese lugar en donde todo ese materialismo que nos llevó puesto hace cuña, ¿no? El arte. Pero hace cuña en tanto libertad, digamos. Hace cuña en tanto que ese paradigma cultural sea un paradigma cultural de criterio propio, valga la redundancia, lo dije a propósito, tanto del escritor como del lector. Porque si no, ni siquiera, si no nos lleva puesto es un poco esta proliferación. Hoy se hace mucho más audiovisual, yendo al uno de mis temas, que es el tema del cine y la audiovisual. Hoy se hace mucho más audiovisual que hace 100 años, o que hace 50. Muchísimas cantidades de producciones, y en los 200 países de la Tierra se hace. Pero, sí, y se estandariza demasiado. Pero está absolutamente estandarizado. Es una inflación de películas, de series que están banalizando, no por cantidad, porque no necesariamente la cantidad hace a la falta de calidad. Están banalizando en ese sentido porque se encontró una sintonía tramposa entre lo que se quiere comunicar y lo que quiere recibir aquel que va a ser comunicado. Bueno, en este sentido, y para cerrar, porque nos estamos yendo de tiempo, y seguimos, por supuesto, en el próximo con este tema, hablar un poco de ese paradigma cultural, de la creación de ese paradigma cultural, de la relación con la libertad, tanto en el artista, escritor, como en el lector. ¿Qué te parece? Sí, con mucho gusto. Bueno, gracias, Gabriel. Seguimos la próxima.